Bienvenidos una vez más a una nueva clase de Filosofía del Derecho. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo número 4, cuyo tópico es el saber jurídico. Previo a adentrarnos al análisis del mismo, diremos que en principio las diferencias que existen entre un conocimiento especulativo propio de las ciencias teóricas y exactas y confrontaremos con el conocimiento jurídico, que es un saber práctico. Es importante centrar la atención en lo que diferencia el tratamiento de lo jurídico, su objeto, esto es, las conductas y más precisamente el obrar del hombre. Lo que será profundizado sobre la prudencia como virtud que dirige la deliberación y la argumentación. En lo que hace a la argumentación, debemos decir que es parte de la retórica, la cual nos permite demostrar los motivos de la elección de una decisión jurídica con el fin de explicitar las razones y evitar la expresión dogmática con el único sustento de ser emanadas de la autoridad. En cuanto al saber especulativo por un lado y el saber práctico por otro, debemos decir en lo que concierne al saber especulativo que es que en el conocimiento especulativo el fin del saber lo constituye el conocer por el conocer mismo, el saber la verdad por la sola satisfacción que su posición produce, como por ejemplo el saber matemático. En cambio, en el saber práctico el conocimiento se ordena, se direcciona principalmente al obrar humano. No le interesa tanto el saber en sí, sino el saber en la medida que resulte directivo del obrar humano. La especial naturaleza del objeto jurídico, un conocimiento que se dirija al derecho, no puede dejar de ser práctico, ya que no puede especularse sobre el obrar humano. Como toda ciencia, el conocimiento del saber jurídico tiene un contenido teórico, pero lo que los hombres de derecho reclaman en este saber son directivas de obrar, criterios para evaluar conductas jurídicas y juicios normativos. En lo que hace a la temática de la filosofía y ciencias prácticas, la nota fundamental del conocimiento jurídico es su orientación a la práctica. La filosofía del derecho no puede olvidar esta particularidad del pensamiento que tiende a lo singular y la orientación de lo realizable. No es una filosofía especulativa. El pensamiento filosófico sobre el derecho permanece fiel a su naturaleza y puede suministrar a la prudencia una posibilidad para perfeccionar su actividad para determinar lo justo concreto. No es posible que la filosofía jurídica pueda agigantarse hasta abarcar todo sobre el derecho, aún el que se realiza a partir de un sistema positivo. El saber jurídico y prudencial están íntimamente relacionados. Para determinar qué es saber prudencial es necesario saber qué es la prudencia. Así tenemos a la prudencia como una de las 4 virtudes cardinales, entre las que encontramos la templanza, la justicia y la fortaleza. Y por prudencia se entiende el entendimiento práctico y su objeto propio no es el fin de la acción humana, sino determinar en cada caso concreto los debidos medios para llegar a ese fin. A la jurisprudencia le corresponde determinar en cada caso cuál es el justo medio que en cada acto virtuoso consiste. Por otro lado, tenemos los auxiliares de la prudencia, que están dados por el buen consejo, la sensatez, la resolución equitativa, que sirve al acto del juicio prudencial, la sensatez en casos ordinarios y la resolución equitativa en los casos extraordinarios. El saber prudencial entonces es un saber dirigido por la virtud de la prudencia, la cual, residiendo en la razón práctica, es cognoscitiva. El saber prudencial retórico en la interpretación jurídica. En este aspecto debemos decir que el objeto último del conocimiento jurídico es siempre una decisión a tomar en una circunstancia concreta. Es una responsabilidad de nivel prudencial procurar aquí y ahora la realización de la operación que dé
o le quite al otro lo suyo. El momento determinador y creador de lo suyo de los individuos o sociedad pasa principalmente por la prudencia jurídica. La interpretación jurídica se inscribe, en este caso, en la dimensión cognoscitiva de la prudencia, cuyo objeto es deliberar acerca de las conductas jurídicas posibles y juzgar cuál es la que se prefiere. La deliberación jurídica es una investigación, una búsqueda, valoración, mensura, examen acerca de las alternativas de operaciones jurídicas en un tiempo y lugar determinado. Cumplida la etapa cognoscitiva o interpretativa de la prudencia, se posibilita y se abre el momento con el que se agota la creación jurídica. La dimensión prescriptiva de la prudencia aconseja aquella conducta que considera la mejor. La interpretación y la creación corresponden al plano prudencial y dicha interpretación y creación no está circunscripta al ámbito legislativo o judicial. Y por último, el segundo momento del método interpretativo prudencial es el juicio de elección, es decir, la resolución en el caso concreto. A modo de síntesis, cabe señalar que el modo de ver las realidades prácticas y el intento de alcanzar a ese campo una certeza rigurosa y absoluta propia de los saberes teóricos ha llevado a propuestas de gran coherencia y sistematicidad propio de saberes científicos o teóricos como las matemáticas o la física, esto es, ciencia empíricamente comprobable. Pero el objeto al que pretenden estudiar involucra, en este caso, a conductas humanas, y es aquí donde no es posible o es escaso su aporte, ya que las realidades prácticas corresponde atender a coordenadas de tiempo y de espacio, donde se exige el juicio prudencial y valorativo que se orienta a conductas determinadas históricamente. Por ello, volviendo al módulo número 1, en que nos preguntábamos sobre qué pensamos que es el derecho, para volver a hablar de la filosofía que practicamos o con la cual nos identificamos en el acto creativo de la decisión prudencial. Para los ius naturalista no habrá norma escrita por el hombre que impida determinar lo justo concreto para un caso determinado. Por el contrario, para los ius positivistas no habrá acto de creación. Es más, esto está vedado para las posturas más extremas, sino que el silogismo de premisa mayor, norma jurídica, premisa menor, hecho del caso, conducirá a la conclusión jurídica y habrá seguridad jurídica acercándose más a un saber teórico como las ciencias que a un saber prudencial, propio de las decisiones jurídicas que adjudican lo suyo a cada uno. La certeza en derecho como verdad alcanzada es probable, no absoluta, ya que, como se verá, será motivo del módulo sobre axiología jurídica, las conductas humanas conllevan valores, y el acierto o el error al elegir prudencialmente una de las soluciones que se nos ofrecen comprende un sinnúmero de opciones que se han descartado para elegir la que mejor solución para el caso correcto. La interpretación jurídica, como dijimos, es prudencial, pero además su método es el retórico. El intérprete no solo procura dilucidar la verdad jurídica, sino que también tiene que mostrar las razones y los argumentos que permiten sostenerla en la controversia, procurando además persuadir al destinatario que es la más justa y razonable decisión. El objeto de la retórica son los medios y las técnicas propias del debate, de la demostración y de la persuasión, y su propósito es lograr la adhesión del destinatario, es decir, el convencimiento del mismo. Donde hay debate, deliberación y controversia, resulta útil la retórica para provocar la elección de una opción o el triunfo de una de las posiciones en pugnas. De ahí que los medios propios a tales fines resulte de las pruebas, los argumentos y los tópicos. El hallazgo de argumentos verdaderos o verosímiles que hagan probable la causa es una parte fundamental del discurso en el camino
hacia la decisión jurídica. El estudio de los argumentos constituye una parte primordial en la retórica, tal como lo ha citado Perelman. Bueno, esto ha sido someramente un desarrollo en lo que tiene que ver con el módulo 4. Sin perjuicio de ello, es de obligatoria consulta el material que va a estar dispuesto en cada uno de los módulos que semanalmente se van dando. Sin perjuicio de ello, los profesores que integramos el cuerpo de JTP vamos a estar a disposición del alumnado de 14 a 16 horas para evacuar cualquier duda que se pueda presentar al respecto.